Les invito para que abran sus Biblias en Filipenses, en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Si son tan amables, me acompañan ahí. Y vamos a estar meditando, mis hermanos, en un par de versículos, que es el versículo 12 y el versículo 13 de esta carta. Me regalan un segundito. Ahí. Eso. Bien. Leamos entonces, mis hermanos, Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, mis hermanos. Bendito Dios, queremos poner una vez más este tiempo en tus manos. Señor, rogamos que tú nos bendigas, que bendigas tu palabra. Bendito Dios, que puedas llamarnos, bendito Señor, al arrepentimiento, que puedas exhortarnos a través de tu palabra, que puedas animarnos a través de ella, que puedas traer vida, bendito Señor, a través de ella en este momento, para que tu nombre, Señor, sea exaltado en medio nuestro. Bendícenos, Señor, con tu presencia te lo pedimos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Bien, quería compartir con ustedes, mis hermanos, este tema acerca de la carta de Pablo a los Filipenses. Y esta carta fue una carta que el apóstol Pablo envió, la cual se estima que fue escrita más o menos alrededor del año 61 después de Cristo, y se cree que esta iglesia en Filipos fue la primera iglesia plantada por el apóstol Pablo en el continente europeo. El tema principal de esta carta, cuando usted la comienza a leer, es el gozo y la experiencia y el vivir cristiano centrado en la persona de Cristo. A pesar de haber sido escrita por el apóstol Pablo mientras él se encontraba en prisión en Roma, la epístola no tiene un tono de lamento, de que el apóstol Pablo se estuviera quejándose por estar en prisión, sino que más bien esta carta es muy sorprendente porque a pesar de estar escrita desde la prisión, desborda gratitud, desborda afecto, regocijo, y le recuerda a los filipenses el apóstol Pablo que aquel que comenzó la buena obra en ellos la va a llevar hasta el final, hasta la venida de Cristo. El apóstol Pablo entonces, mis hermanos, escribe esta carta a los cristianos de Filipos para animarles, porque él sabía que ellos estaban entristecidos, pues un tiempo atrás el apóstol Pablo había estado en medio de ellos, había plantado la iglesia, y cuando Pablo prosigue en sus viajes misioneros, él es encarcelado, y él se entera de que los filipenses se habían enterado que Pablo estaba encarcelado, y él tiene tristeza por esta noticia que los hermanos habían recibido. Entonces Pablo les escribe para animarles, pero también para recordarles que esto que había pasado, Dios había redundado para bien, pues el apóstol Pablo estaba ahí en un lugar donde era la guardia pretoriana, y él tenía el privilegio entonces de estar en la misma casa de César y poderles predicar el evangelio a los soldados pretorianos y a los que servían allí en ese lugar. Algo que era imposible para un judío, por ejemplo, porque ellos no podían entrar en ese lugar, pues para ellos era algo un lugar donde ellos se podían contaminar por ser judíos. Entonces Dios orquesta esto para que el apóstol Pablo entre allí de alguna manera y él pueda predicarles a los soldados pretorianos. De hecho, cuando usted lee la carta al final, el apóstol Pablo da saludos y dice que los soldados que estaban con él también mandan saludos a los hermanos. Es sorprendente cómo Dios orquestó todo, y eso es lo que quiere el apóstol Pablo hacerles ver a la iglesia. No se entristezcan. Dios ha orquestado todo esto para que yo esté allí y pueda compartir en la casa del César, aún a los soldados pretorianos, el evangelio. Es sorprendente. Y de alguna manera, mis hermanos, él prepara sus corazones diciéndoles que ellos también iban a sufrir persecución a causa del evangelio, y que por eso ellos debían estar unidos, tomando el mayor ejemplo de humildad y de obediencia, como fue el ejemplo de Cristo, como leyó el hermano hace un instante. Por eso Pablo les dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego redacta
lo que Cristo hizo, ¿verdad? Este sentir el apóstol Pablo lo expresa en el versículo 6 y 11, donde nos dice que Cristo no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, es decir, Él renunció a todos sus derechos como Rey Supremo y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte. Es decir, que Cristo asumió una humillación absoluta, una obediencia absoluta a la voluntad del Padre. Y lo que el apóstol estaba diciendo a los filipenses, si ustedes padecen persecución, si ustedes padecen por estas cosas, asuman esa misma postura que Cristo, de humildad y de obediencia. De esta manera entonces los creyentes de Filipos, mis hermanos, y todos los que profesamos fe en Cristo, tenemos que pensar cuál es la forma y cómo nosotros debemos vivir después de haber creído en el mensaje del Evangelio. Porque después de haber creído, de haber profesado, tenemos que vivir en concordancia con lo que hemos expresado. De esta manera, entonces, el apóstol Pablo comienza en el versículo 12 con unas palabras que son como un muelle, como un puente para explicarles a ellos, que les dice, por tanto, o en consecuencia, o después de lo que ustedes acaban de entender, de lo que yo les he dicho acerca de Cristo, ahora ustedes tienen que vivir también de esta manera. Es lo que el apóstol Pablo hace. Ahora, recuerden que el apóstol Pablo ya nos ha mostrado el prototipo de la obediencia perfecta, el prototipo de la humildad perfecta y de la sumisión perfecta, apuntando a Cristo. No hay mayor ejemplo que Cristo. No tu hermano que está al lado, no tu pastor, aunque el pastor y los pastores deben ser ejemplo también, y tu hermano también, pero nuestro mayor ejemplo es Cristo. Mirando a Cristo, entonces, los creyentes de Filipos y todos nosotros por igual debemos vivir en consecuencia, evidenciando en nuestras vidas el carácter de Cristo, para que de esta manera nos mantengamos unidos y los demás que nos rodean, los demás que nos observan, puedan ver, mis hermanos, que nosotros vivimos sujetos a la voluntad de Dios, en obediencia a la voluntad de Dios, y el nombre de Dios sea exaltado de esta manera. Entonces los versículos 2 y 13 son muy esenciales para nosotros, porque a través de ellos nosotros vamos a ver que, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo está queriendo hacer es que hacernos ver que nosotros debemos hacer o vivir de la manera que el Señor nos ha mandado. Entonces, mis hermanos, para esto vamos a observar un primer punto, y es: la salvación es una obra completa de Dios en el hombre. La salvación es una obra completa de Dios en el hombre. Dice ahí el versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Este versículo 12, mis hermanos, a lo largo de los años ha sido muy mal interpretado, y muchos han llegado a enseñar erróneamente acerca de este pasaje, diciendo que el hombre debe contribuir en algo para que Dios lo salve, que nosotros debemos contribuir con algo para que Dios pueda otorgarnos salvación. Pero la pregunta es, ¿será esto así, de esta manera? ¿Será que el hombre debe poner de su parte y empezar a obedecer a Dios para que Dios entonces le tome en cuenta esto y le otorgue salvación para su alma? Bueno, si nosotros consideramos solamente este pasaje o solamente este versículo, mis hermanos, podríamos pensar que es así, pero cuando nosotros consideramos el contexto de la Escritura, los pasajes de la palabra de Dios que nos hablan acerca de este tema de cómo el hombre obtiene la salvación, podemos ver que no es así. Y ahora muchos pueden decir tal vez entonces, ¿por qué este versículo el apóstol Pablo les dice a los filipenses, ocupaos de vuestra salvación? En muchos círculos cristianos teológicos, mis hermanos, se enseña que la salvación es una obra sinergista, es decir, que Dios otorga salvación al hombre, pero el hombre debe contribuir con algo para recibir esta salvación. Es decir, que esta postura enseña que Dios pone la salvación a disposición, pero al final es el hombre quien decide si toma esta salvación que Dios le está dando o no. Y esto lo convierte en una obra sinergista, donde Dios y el hombre cooperan para esa salvación. Un teólogo anónimo que abraza esta postura, escribió lo siguiente. Él dijo, definitivamente somos salvos por gracia, porque el hombre no puede salvarse o redimirse solo, Dios tuvo que proveerle salvación, y hasta ahí estamos de acuerdo. El hombre no puede salvarse solo, es Dios quien otorga la salvación, y eso es verdad, por pura gracia. Pero mire lo que dice este hombre. Dice, la gracia de Dios se refiere a la cruz de Cristo,
a la sangre que Él derramó para pagar el precio de nuestros pecados. Pero la salvación no se obtiene por la gracia sola, ya que ésta no es incondicional, sino que es condicional, ya que depende de nuestra obediencia. Mire, fíjese bien, si nosotros no entendiéramos bien cómo opera la salvación verdaderamente, podríamos caer en el mismo error de pensar que nosotros contribuimos en algo para ser salvos. Lo que está diciendo este hombre es que Dios hace su parte, pero que si nosotros no hacemos nuestra parte, es decir, si nosotros no obedecemos, entonces Dios no nos puede salvar. Y esto, mis hermanos, yo quiero que piensen conmigo, si nosotros afirmamos esto que les acabo de leer, de que la salvación depende de si nosotros obedecemos o no, esto, mis hermanos, quiere decir que si alguien no recibe la salvación que Dios está ofreciendo, en realidad Dios no es poderoso para poder salvar, porque la salvación no depende de Dios, sino depende de si yo obedezco. Entonces es una postura bastante delicada y que nosotros debemos entender bien. Lo bueno, mis hermanos, es que en la Biblia nosotros encontramos varios pasajes que nos muestran que la salvación no solo es provista por Dios, sino que también es Dios quien aplica al corazón de la persona esta salvación. Es Dios quien opera todo. Ya hemos leído pasajes, ¿verdad?, como Efesios 2:8, y que ustedes lo conocen de memoria, donde dice que por gracia sois salvos, y esto, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia somos salvos, y esta gracia es recibida porque Dios nos la da, y esta fe es recibida porque Dios nos lo otorga igualmente. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La salvación, entonces, mis hermanos, es una obra de Dios completa en la vida del hombre. De ahí entonces que muchos teólogos han enseñado, y es lo que nosotros creemos, que la salvación es una obra monergista, es decir, solamente Dios trabaja y solo Dios obra, solo Dios opera nuestra salvación de principio a fin. Y esto, mis hermanos, lo podemos notar también en Hechos 16:14, donde nos dice que cuando el apóstol Pablo estaba yendo por una ciudad, estaba predicando el evangelio, dice que en Hechos 16:14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo lo que el apóstol Pablo estaba predicando, y mire lo que dice: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón de Lidia para que ella estuviera atenta a la predicación de Pablo? Fue Dios que abrió su corazón. ¿Quién cree que abrió tu corazón o el mío para que estemos atentos a la voz de Dios? Es Dios mismo, nuestro Señor, por medio de su evangelio, por medio de la gracia. El famoso y conocido predicador Carlos, no Carlos Mantilla, sino Carlos Spurgeon, dijo una frase para debatir acerca de este pensamiento sinergista. Él dijo: estas palabras que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento no son dirigidas a todos los hombres, lo que acabamos de leer de Filipenses, sino que están dirigidas al pueblo de Dios, es decir, a los que ya son salvos. Cuando Pablo escribe, no les está escribiendo a no creyentes, le escribe a los hermanos creyentes en Filipos y les dice: ocupaos en vuestra salvación. Y Charles Spurgeon dice: estas palabras no fueron dirigidas a todos los hombres, sino a los creyentes de Filipos. Entonces el apóstol Pablo, mis hermanos, escribe esta carta a los creyentes, personas que ya habían sido salvas por el evangelio. Y él no les está diciendo: ustedes creyentes, gánense la salvación siendo obedientes. Ustedes creyentes, gánense la salvación poniendo de su parte, porque esto sería una contradicción de lo que acabamos de decir. Entonces la pregunta que nos formulamos al leer este texto es: ¿a qué se refiere Pablo cuando dice ocupaos en vuestra salvación? ¿Verdad? Surge la pregunta allí. La respuesta, mis hermanos, es que el apóstol Pablo no está diciendo en este texto ocupaos para vuestra salvación, sino que le está diciendo ocupaos en vuestra salvación. Y no sé si usted nota la diferencia de palabras. Entonces este texto no es un llamado para ser salvos por medio de nuestra obediencia, sino para trabajar como salvos, como personas que hemos sido redimidas, perdonadas, rescatadas por nuestro Señor.
Por medio de estas palabras, el apóstol Pablo entonces está exhortando a los creyentes a trabajar para mostrar la obra de salvación que Dios ya ha hecho en sus corazones. No obedecer para ganarse la salvación y mucho menos esforzarse para que no la pierdan. Porque si se recuerdan la semana pasada, hablamos acerca de eso. Si el Señor te ha justificado, si el Señor te ha perdonado, no hay nada que pueda mover eso. Es algo que está ahí porque es el Señor que lo ha hecho. Y esto, mis hermanos, ya el apóstol Pablo lo venía mencionando en el capítulo 1, versículo 27. Mira ahí en Filipenses 1, versículo 27. El apóstol Pablo les dice ahí: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, sabiendo que si ahora el creyente puede modelar con su vida el cambio que Dios ha hecho en su corazón, es porque el Señor ha provisto, Dios ha provisto salvación en la vida del hombre, y ahora todo creyente tiene el Espíritu Santo de Dios para ayudarle entonces a obedecer la palabra del Señor. Mire lo que dice Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, mis hermanos, es de todo esto que trata el texto que estamos leyendo el día de hoy. Por eso nosotros debemos rechazar esta enseñanza errónea del sinergismo, pensando que nosotros contribuimos con algo para nuestra salvación. De hecho, lo que el apóstol Pablo está haciendo, lo que el apóstol está hablando en este texto, es que si el hombre tiene una participación, después de haber sido salvo, es en su santificación, en buscar la santificación que Dios da. Es decir, el hombre una vez salvo tiene la responsabilidad de vivir en función de la fe que profesa. ¿Y cómo puede hacerlo? Evidenciando a través de sus vidas, a través de sus hechos, que efectivamente ha sido salvo. Es de eso que el apóstol Pablo está hablando. El Señor dijo, la palabra de Dios dice en Proverbios 4:8, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando el Señor alcanza tu corazón, cuando el Señor te salva, te rescata, entonces comienza una obra en tu corazón que debe irse llevando a cabo, que es una obra de santificación. Y en esa obra de santificación nosotros debemos también participar. Lo vamos a ver ahora. Entonces, el versículo 12 nos dice que los creyentes debemos obedecer y buscar santificarnos cada día. Pero el versículo 13 nos dice que Dios nos capacita para ejercer esta obediencia. Y aquí vamos a un segundo punto, que es la santificación es responsabilidad del creyente. La santificación es responsabilidad del creyente. El apóstol Pablo dice en el versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Otro aspecto que vemos acá, mis hermanos, es que los filipenses eran creyentes obedientes. Ellos se habían sometido a la palabra de Dios y por eso el apóstol Pablo les dice, como siempre habéis obedecido. Era una iglesia obediente, la iglesia de Filipos. Pero el apóstol Pablo les recuerda algo importante. No solamente cuando yo estaba allí, sino ahora que yo estoy ausente, obedezcan de la misma manera. Y no sé si usted se fija qué importante es esto, mis hermanos, porque así como pasa en muchos lugares, cuando un responsable, por ejemplo, en un trabajo no está, los trabajadores tienden a hacer lo que bien les parece, ¿verdad? Cuando no está el jefe, los trabajadores hacen lo que quieran. En la iglesia muchas veces pasa lo mismo. Cuando el pastor no está, los hermanos como que a veces vienen, a veces no vienen, y hay un poco de desorden. O como dijo alguien, un proverbio chino dice, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Suele pasar de esta manera. Y lo que el apóstol Pablo, mis hermanos, quiere transmitir a estos creyentes de Filipos es que ellos no debían conducirse de esta manera, sino todo lo contrario. Ellos debían obedecer, debían conducirse de una manera digna del Evangelio, aun cuando el apóstol Pablo no estaba allí. Ese es el punto de Pablo, mis hermanos, y esto mismo es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros. El Señor espera que nosotros seamos transparentes, que seamos íntegros en nuestra vida, aun cuando estemos a solas, no solamente cuando estamos en la iglesia, no solamente cuando estamos rodeados de hermanos. Clive Staples Lewis, o más conocido como C.S. Lewis, escribió una frase acerca de esto diciendo, la integridad
es hacer lo correcto aun cuando nadie te está observando. La integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te está observando. En la iglesia de Filipos, mis hermanos, el apóstol Pablo ya no estaba allí, pero cuando él estaba presente, estos hermanos eran muy obedientes. Es por eso que ahora el apóstol Pablo en su ausencia los anima y les da un imperativo y les dice: ocupaos en vuestra salvación. Y ocupaos en vuestra salvación es una exhortación a todo creyente de vivir conforme a lo que ahora somos en Cristo, es decir, a vivir en consecuencia de lo que hemos profesado como fe. Todo creyente desde el primer día que profesó fe en Jesucristo fue declarado santo delante de Dios. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que ahora Dios lo ve a usted y lo ve como un santo, como una santa? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. El apóstol Pablo, mis hermanos, al enviar una carta a los Corintios, al iniciar, les escribe diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Y les dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le llama a la iglesia de Corintios los santos de la iglesia. Pero cuando nosotros leemos la carta de los Corintios, en esa iglesia había un desorden completo. Habían pleitos, habían divisiones, unos diciendo: yo prefiero el pastor Pablo, yo prefiero el pastor Apolos. Habían pecados sexuales ocultos entre hermanos que se estaban ahí cometiendo. Hermanos se estaban acusando con otro y llevándose a los tribunales. Era un desorden completo que el apóstol Pablo comienza a exhortarlos a través de esta carta y comienza a darles algunas recomendaciones que ellos debían estar. Pero él comienza diciéndoles a estos hermanos en Corintios, con todo esto, a los santos en la iglesia de Corintios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esta posición de santificados nos la ha dado el Señor por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando tú crees en Cristo como tu Señor y Salvador, eres declarado justo y empieza una santificación en tu corazón, en tu vida. Y cuando el Señor nos observa desde los cielos, nos ve como santos. Así estamos delante de Dios. El apóstol Pablo en Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y un comentario acerca de esto, de la santificación, dice que la santificación es el proceso espiritual de madurez que gracias a la cruz el Espíritu Santo aplica en nosotros por medio de la fe hasta que lleguemos a ser tan santos como Cristo. Fíjese bien, la santificación es el proceso espiritual de madurez que gracias a la cruz el Espíritu Santo aplica en nosotros por medio de la fe hasta que lleguemos a ser santos como Cristo. Es decir, es una santificación progresiva. El justo es como la luz de la aurora. Pero en esa santificación, mis amados hermanos, nosotros también debemos participar. Y eso lo hace Dios y lo hacemos también nosotros. La santidad, en su significado más básico, no es separación, sino que más bien es consagración, es ser devotos al Señor, entregarnos completamente a nuestro Dios. Ahora, todo esto en función de lo que ya Cristo hizo por nosotros. El Señor en la cruz nos ha declarado justos delante del Padre, nos ha reconciliado con Él. Por medio de ese sacrificio, el Señor ahora nos ve como santos, somos declarados santos delante del Señor. Y ahora el Señor nos ha dado el mayor ejemplo de sumisión y de obediencia, al cual nosotros haremos bien también en imitar. Y es por eso que el apóstol Pablo escribió en el capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si alguno de vosotros que están hoy aquí o que nos escuchan por medio de YouTube, si tú has estado tratando por tus fuerzas de buscar ganarte el favor de Dios o de darle un cambio a tu vida, a tu estilo de vida que estás llevando y nada de esto te ha funcionado, yo quiero invitarte para que tú hoy consideres esto y puedas depositar tu confianza en Cristo. Solamente Cristo, cuando tú vienes en arrepentimiento y fe,
cuando tú crees en su sacrificio, Él te puede capacitar para poder abandonar tu antigua vida, para darte un nuevo corazón, y te capacita para que tú puedas obedecer la palabra de Dios, porque solamente el Señor puede dar vida nueva al corazón del hombre. Y nosotros que ya somos creyentes, observando el ejemplo sublime de Cristo, entonces debemos ser motivados y movidos a imitar en obediencia al Padre el ejemplo de nuestro máximo ejemplo, que es el ejemplo de Cristo. Es allí donde debe estar puesta nuestra mirada, en el autor y consumador de nuestra fe, mis amados hermanos. Ahora recordemos que por nosotros la obra de santificación ya fue hecha en Cristo, pero en nosotros la obra de santificación sigue siendo hecha por medio de su Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Entonces la salvación, la justificación, es una obra completa y exclusiva de Dios en la vida del hombre. Es una obra monergista. Solamente Dios la puede llevar a cabo. Pero la santificación es una obra que Dios inicia en el creyente, pero nosotros debemos ser responsables de buscarla también, porque es una obra sinergista, la obra de la santificación. Ahora, una última consideración, mis hermanos, es que nosotros debemos tomar en cuenta también en este punto, es que el saber que Dios obra en nosotros para obedecer no quiere decir que nosotros debamos quedarnos de brazos cruzados esperando que nos caiga esto como un rocío mañanero de la mañana y que Dios empiece a obrar en nuestras vidas, sino que nosotros, mis hermanos, debemos también buscar esa santidad. Es decir que aunque Dios es soberano en la salvación de nuestras almas, esto no anula nuestra responsabilidad de buscar con diligencia la santidad por medio de la palabra, por medio de la oración. No anula nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad grande delante de Dios de buscar su rostro todos los días para que el Señor vaya santificándonos conforme vayamos buscándole más. Un comentario acerca de este texto dice: el presente de imperativo tiene un sentido de comienzo. Hablando del tema, y es como parafraseando lo que Pablo está diciendo, dice: el presente de imperativo tiene un sentido de comienzo. Comiencen a desarrollar las cualidades de lo que ahora son, de la nueva naturaleza que ahora poseen. Son personas distintas porque Dios ha obrado en sus corazones. Él los ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Les ha dado una nueva naturaleza. Por tanto, esa nueva naturaleza es una que debe tender a guiarlos a la obediencia. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos observar que una persona verdaderamente ha sido salva? ¿Cómo podemos evidenciar que verdaderamente esa persona ha sido santificada por Dios? Porque estamos viendo frutos de obediencia en su vida, estamos viendo cambios de transformación en sus corazones. Y nosotros hemos escuchado miles de testimonios, personas que antes eran alcohólicas, que el Señor les ayudó a abandonar el alcohol, personas que eran tacañas, egoístas, el Señor ahora les vuelve un corazón bondadoso, y muchas evidencias que podemos ver de la obra que Dios ha hecho incluso con nuestras vidas. Si nos ponemos a meditar y a pensar, ¿cómo era yo unos años antes de conocer al Señor? ¿Cómo estaba mi corazón? ¿De qué manera me conducía? ¿Cuáles eran mis pensamientos? Pero cuando el Señor me alcanzó, ahora ¿cómo soy? Cuando el Señor me alcanzó, cuando el Señor me salvó, me hizo una nueva criatura, y ahora mis pensamientos han cambiado, mis intenciones han cambiado, mi vida ha sido transformada. Entonces evidenciamos de alguna manera esa obra interna de salvación, de santificación que Dios ha hecho en nuestros corazones. ¿Y cómo debemos obedecer y guiarnos cada día en nuestras vidas? Con temor y temblor. Es lo que dice el apóstol Pablo, que debemos hacerlo con temor y temblor. Y aquí la palabra temor no es miedo, sino que más bien es respeto, es reverencia a nuestro Dios, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Es admiración, respeto hacia la persona de Dios, sabiendo que uno de sus atributos es la omnipresencia, que el Señor está en todo lugar, en todo tiempo, y que nada se escapa de su mirada, y que nadie se puede escapar de Él. Es de ahí que los reformadores del siglo XVII acuñaron esta frase que es coram Deo, que seguramente ustedes la han escuchado, que quiere decir que nosotros estamos delante de la presencia de Dios todos los días, donde quiera que vayamos.
Entonces nosotros teniendo este entendimiento, sabiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que la palabra de Dios nos demanda, ¿cómo debemos conducirnos como creyentes? Con temor y temblor, todos los días, para obedecer, para agradar a nuestro Dios. Ahora, mis hermanos, esta obediencia es dada también por Dios. Y aquí vamos a un último punto. Dios nos capacita para obedecer. Mire lo que dice Pablo en el versículo 13. Vaya ahí conmigo al versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya dejamos claro anteriormente que la responsabilidad de todo creyente es obedecer, pero el poder de esa obediencia, aún ese poder, viene de Dios. Este texto nos enseña, mis hermanos, que la capacidad de obedecer y aún el deseo de obedecer viene de Dios y no de nosotros. Y qué bueno que esto sea así, para que nadie se gloríe diciendo, yo puse de mi parte, o yo busqué, o yo busco más a Dios. Para que no nos jactemos de esto, mis hermanos. Porque si nosotros obedecemos a Dios, es porque es Él quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones. Y esto es similar a lo que el apóstol Pablo ya dijo en el capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo dijo, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si tú eres obediente en leer tu palabra, si tú eres obediente en orar, si tú eres obediente en vivir conforme a lo que el Señor te ha llamado, es porque el Señor ha hecho esto en tu corazón. Es porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad en tu vida. Él es el que perfecciona su obra en nuestros corazones. El mismo que la comenzó, entonces la va a llevar hasta el final en nuestras vidas. Y esto nos da seguridad y nos da confianza. Porque si tú eres un verdadero creyente, mi hermano, mi hermana, esta santificación se va a ver evidenciada en tu vida y tú vas a ir creciendo en esa santificación y esto te va a traer seguridad de que tú verdaderamente has sido llamada por el Señor o llamado por el Señor, porque va a haber esta evidencia. En el versículo 12 el apóstol Pablo hace un llamado a los creyentes para que nos ocupemos en vivir en esta salvación que Dios nos ha concedido por gracia. Pero en el versículo 13 nos recuerda que Dios es quien obra en nosotros para que esto sea posible. Ahí está nuevamente lo que hablábamos antes. La soberanía de Dios en la salvación es solamente de Él. Dios es soberano en la salvación, pero esto no anula nuestra participación de buscar santidad, de buscar conocer más a Dios por medio de su palabra. En ese contexto entonces podemos ver por qué el creyente es capaz de obedecer. Cómo es capaz de someterse a la voluntad de Dios y aún cómo ir manifestando en tu vida frutos de obediencia y evidencia de tu salvación, porque Dios es quien ha obrado en tu vida. Es Dios quien hace esta obra de regeneración, de transformación en nuestras vidas, para que entonces nosotros seamos capaces de obedecer. Y esto, mis hermanos, el Señor ya nos lo dijo siglos atrás en el Antiguo Testamento. Mire conmigo Ezequiel 36, versículo 26. ¿Recuerdan esta profecía de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26? El Señor dijo, os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Cuando tú lees este texto y te preguntas, ¿quién hace esto en nuestras vidas? Es Dios, es Él quien ha hecho esto en nuestros corazones. Isaías 26:12, Jehová, tú nos darás paz, porque tú también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Esto es algo que el Señor ya lo venía diciendo, mis hermanos. Y en Efesios 2:10, el apóstol Pablo una vez más dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Nota cómo es Dios quien trazó el camino, nota cómo es Él quien nos colocó allí y es Él quien nos da el poder para poder hacer las obras que Él anhela que hagamos. Es Él, mis hermanos, que hace esto en nosotros. Ahora, cuando nosotros analizamos este texto base que tenemos, notamos que el verbo también está en un tiempo presente. Vaya conmigo nuevamente al versículo 13. Está en un tiempo presente.
Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es quien produce. No dice Dios es quien produjo o Dios es quien producirá más adelante, sino que dice Dios es quien produce. Y esto es muy importante porque este texto está en un tiempo continuo, presente continuo. Ese es Dios todos los días obrando en nuestro corazón para que podamos hacer estas cosas. Es una obra permanente de Dios. Él está continuando, capacitándonos, dotándonos con su poder para ayudarnos a andar por sus caminos cada día. El comentario de la Biblia Herencia Reformada, hablando de este tema, dice: la gran esperanza y ánimo para el creyente es que no ha sido dejado para que actúe por sí mismo, sino que ha recibido poder para obedecer, porque Dios le ha dado ese poder. Eso es lo que está hablando, mis hermanos, esta carta, el apóstol Pablo a través de este pasaje. Entendamos esto: el apóstol Pablo no está queriendo decir que la obediencia no sirve, sino que él estaba diciendo o estaba juntando ambas cosas. Nosotros obedecemos, es nuestra responsabilidad hacerlo, pero nosotros obedecemos porque Dios nos capacita para obedecer. Por esto es solo Dios quien se lleva toda la gloria y no el hombre. No hay nadie que va a llegar al reino de los cielos diciendo: yo puse de mi parte para obedecer. O yo me levantaba de mañana, ponía mi alarma a las 5 de la mañana para levantarme solito. Si tú lo haces, gloria a Dios. Pero no te olvides, es quien Dios, quien ha puesto esto en tu corazón, en tu vida. Y repito una vez más, mis hermanos, la soberanía de Dios en la salvación no anula nuestra responsabilidad de salvarnos y de buscar nuestra santificación por medio de su palabra, por medio de la oración. ¿Qué es lo que dijo el Señor en Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo puede el hombre creyente, aquel que ha sido salvo, buscar santificación? Por medio de la palabra de Dios. Entonces es nuestra responsabilidad de leer la palabra del Señor. Entonces ahí mi pregunta para ti, mi hermano, mi hermana, es: ¿cuánto tiempo empleas en la lectura y la meditación de la palabra de Dios? ¿Es Dios tu prioridad y lo buscas todos los días en oración? Porque el ejercicio de esta dinámica en nuestras vidas, mis hermanos, es nuestra responsabilidad. Y mientras más tiempo nos exponemos a la lectura de la palabra de Dios, más tiempo nos exponemos a la oración, más nuestras vidas deben dar frutos de evidencia de esa santificación que Dios está haciendo en nuestros corazones. Por eso yo te pregunto nuevamente: ¿cuánto tiempo le dedicas al Señor? ¿O de plano tu prioridad está en levantarse más temprano para llegar puntual a tu trabajo y prefieres pasar más tiempo sumergido en tus redes sociales que sumergido en la presencia de Dios para santificación? ¿Cómo estás empleando tu tiempo para buscar la santidad cada día? O eso de meditar en la palabra de Dios, o eso de orar está muy lejos de ti y lo dejas como opcional para la noche cuando ya llegas cansado de tu trabajo, y cuando te pones de rodillas en tu cama y te pones a orar, a los 2 minutos te quedas dormido. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cómo está tu prioridad en esa búsqueda de santidad, de santificación para tu corazón? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es lo que nos dice el apóstol Pablo, mis hermanos. Mis hermanos, el versículo 13, para ir terminando, es de esperanza para nosotros como creyentes, porque allí podemos ver que no es por nuestras fuerzas, pero sí por nuestra dedicación, sí por nuestra responsabilidad. Y qué bueno es saber que no es nuestro poder, sino que es el poder de Dios que opera en nosotros para que busquemos su rostro cada día. Eso nos da alivio, eso nos da seguridad, porque es el Señor el que va haciendo esto en nuestros corazones. De manera que nosotros no tenemos excusas. Si el Señor te ha llamado, si el Señor te ha salvado, dice su palabra que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa desde el primer día en que hemos creído, y es ese mismo Espíritu Santo quien va a obrar en nosotros y va a darnos ese poder, esa energía para poder realizar nuestra función correctamente. Y para las personas que nos escuchan, que a lo mejor aún no han tenido una experiencia con el Señor,
Déjeme decirle que si usted tal vez ha evidenciado en los cristianos una vida completamente transformada, distinta, no ha sido por nuestras fuerzas, sino ha sido por el poder de Dios obrando en nuestros corazones. Pero también déjame decirte que aún esta oferta de gracia sigue estando hoy a tu disposición. Esa gracia, ese perdón sigue estando disponible para ti también en este día, para que hoy tú puedas venir delante del Señor, para que el Señor pueda perdonarte tus pecados, pueda recibir la salvación y pueda recibir un nuevo corazón. Porque todo aquel que viene a Cristo, nueva criatura es. Y mi invitación es que no dejes pasar esta oportunidad. Si usted está buscando un cambio en tu vida, un cambio en tu hogar, un cambio en tu familia, acércate a Dios por medio de Jesucristo. Y es allí donde el Señor va a obrar en tu vida, en tu corazón, para que puedas empezar este cambio y este cambio pueda ser evidenciado por aquellos que te rodean y ellos también anhelen ser transformados como tú has sido transformado. Demos gracias al Señor, mis hermanos, por su palabra y que el Señor nos ayude. Bendito Dios, Padre eterno. Te damos gracias por ayudarnos a entender, bendito Señor, que esta obra que tú has hecho en nuestros corazones, eres tú quien la ha iniciado, Señor. De hecho, eres tú quien viniste a buscarnos, Señor. Eres tú quien llamaste al hombre para que pudiera buscarte, para que pudiera seguirte, ya que nosotros en nuestros delitos y pecados no lo hacíamos, Señor. Y te damos gracias porque un día, bendito Señor, por tu gracia y bondad, alcanzaste nuestros corazones y ahora tú has puesto ese querer como el hacer en nuestras vidas de poder buscarte, de poder estar expuestos a tu palabra, de poder orar, bendito Señor. Gracias porque si hubiera sido por nosotros, Señor, ninguno de nosotros lo hubiera hecho. Queremos rogarte para que asimismo tú puedas obrar en el corazón de aquellas personas que aún no te conocen, Señor. Que tú puedas obrar en sus corazones, manifestarte a sus vidas, bendito Señor. Y ellos puedan recibir de ti la salvación de sus almas. Y también puedan ser capacitados, bendito Dios, para que puedan ser obedientes a tu palabra, a tu ley. Y pueda haber cambio en sus vidas, en sus corazones, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícenos, guárdanos, líbranos tú de todo mal en esta semana, bendito Padre. Y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor, para traer gloria a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.